canal que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Luego de haber visto, haber escuchado estos últimos dos podcasts, ¿verdad? Que estuvimos hablando del programa de gobierno, en este caso del Frente Amplio y sus acciones programáticas en cuanto a lo que a mí me concierne y lo que yo quería hablar, el tema del género. Vale la pena ingresar ahora, y creo que va a ser bastante interesante para ustedes, para adquirir información, de cómo es que llegamos a esto, ¿verdad? Como yo le digo, hay un tronco común de todas estas ideologías, ¿no? Animalistas, de género, ecologistas, es decir, del medio ambiente, tienen un tronco común que ustedes ya saben, porque ya los he aburrido comentándoles de qué se trata, y que es siempre el control de la natalidad, la reducción de la población mundial, que viene con un origen común, ¿verdad? Que se remonta a mediados de 1900 y la política exterior implementada por Estados Unidos. Entonces, comprendamos, es fundamental comprender cómo llegamos al mundo del revés, cómo algo metafísico, ¿no? Una ideología metafísica se nos impone a nosotros como una realidad evidente. Y eso es lo que tenemos que luchar, y por eso yo digo que esto es la madre de todas las batallas, ¿no? Entonces, la realidad es que hace apenas unos 15 años, incluso menos, la ideología de género no era más que una rareza de unos pocos académicos, lobbies transexuales, feministas radicales, y hoy se ha convertido en una ideología política que actúa como ideología oficial de varios países, entre ellos el Uruguay, lo vemos a diario. Y en muchos lados incluye hasta multas, inhabilitaciones, persecuciones, etcétera, a quien la reproche o se oponga a ella. Una ideología que se ha venido impuesto de manera inadvertida, ¿verdad? Silenciosa en la mente de los individuos y en la forma de pensar de la mayoría de las personas que no se percatan de esta manipulación a través de mensajes constantes, bombardeantes por todos lados, y cómo esta forma en que la promueven va cambiando el modelo de la sociedad y nuestra forma de vida. Del mismo modo en que por siglos los ciudadanos, la sociedad entera ha sido adoctrinada en, en la necesidad de la existencia del Estado, hoy transitamos el mismo camino de operación y adoctrinamiento con la ideología de género, que se evidencian en pensamientos y conductas que hasta hace poco eran delirantes, propios de una mente insana, pero actualmente es visto como normal. Esta tendencia de normalizar lo malo, lo, lo anticientífico, los dislates, luego, a fuerza de imponerse por diferentes medios, se convierten en derechos y los estados lo transforman en leyes y la institucionalizan. Y derechos que son pagos por toda la sociedad, ¿verdad? Porque la ideología de género demanda muchísimo dinero para implementarla. Y así se van imponiendo los estados esta ideología en un adoctrinamiento salvaje que conlleva a una pérdida del completo sentido común. La realidad es que al ritmo en que vamos, la imagen de un padre y una madre felizmente casados, tomados de la mano y con sus hijos en brazos, va a ser el gesto más revolucionario o contrarrevolucionario, depende de la perspectiva, en este siglo XXI. Y está en cada uno de nosotros no permitirlo. Pues bien, para poder comprender la realidad que vivimos hoy, como dije al principio, es necesario conocer el origen de las cosas. Y entonces preguntarnos, ¿cómo nace la ideología de género? Para desentrañar cómo llegamos hasta acá, les propongo revisar las contribuciones teóricas de las principales filósofas feministas del siglo XX hasta el día de hoy, para analizar qué han entendido ellas por género y cuál es su impacto en nuestra concepción sobre la sexualidad. Pero antes de ingresar a ese tema, es muy importante que entiendan que estas ideas
de estas feministas radicales están siendo aplicadas hoy en día por los estados y fueron y son acompañadas de conferencias y eventos internacionales organizados por las Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales, en donde está integrado por varios países, y es precisamente en la Feria Internacional donde fueron imponiendo estas ideas a cada uno de los estados. Por supuesto, impulsado no solo por todas estas conferencias, por las feministas radicales que ahora vamos a ver, sino también fuertemente, como decía, por la política exterior de Estados Unidos, a través de diversos informes, uno más influyentes que otros, pero dos de ellos neurálgicos, son el informe de Henry Kissinger y de John D. Rockefeller III, así, apoyado por los presidentes de Estados Unidos como fueron Nixon y Lyndon Johnson. Todos ellos vieron en la fecundidad de los países subdesarrollados un enorme riesgo para sus propios intereses, fomentando a partir de allí el control de la natalidad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través del aborto, el empoderamiento de la mujer, la maternidad, mostrando beneficios por la maternidad tardía, reflejando el derecho de la autodeterminación por encima del derecho al nacer, a la vida, mediante la promoción de todo tipo de métodos anticonceptivos, hablando por supuesto de planificación familiar, financiando a estos grupos de feministas radicales, financiando a grupos colectivos LGBT, ¿verdad? Todo esto es toda esta organización a través de, como les decía, conferencias internacionales que se hacen en las Naciones Unidas, entre otras cosas que ustedes ya me han podido escuchar en podcasts anteriores y que no vamos a repetir ahora. Pero básicamente el marco es eso. Entonces, todo esto que ustedes van a escuchar a continuación, hoy el Estado uruguayo lo avala y lo avala y fomenta mediante todas las leyes en contra de la vida que ha aprobado, en contra del derecho a nacer, en contra de la distorsión de la familia, atacando la maternidad, todas las leyes de género y los decretos y reglamentos que tiene el Uruguay, es en contra de todo esto. La tasa alarmante de descenso de la natalidad de Uruguay está implementado por la cultura de la muerte, como siempre les digo, para que tengan ustedes una idea. En los años 70 en Uruguay nacían un promedio de 60.000 niños por año. Hoy nacen casi a duras penas 30.000, la mitad de la población, la mitad de los nacimientos. Prácticamente hoy muere las mismas personas que nacen y por eso Uruguay no tiene tasa de reemplazo. Queda sin descendencia. La civilización uruguaya en determinado tiempo, a este ritmo, desaparece. Si el Estado uruguayo no instrumenta políticas públicas de fomento a la vida, al matrimonio y a la maternidad, sépanlo hoy que el Uruguay desaparece como civilización. Parece increíble, parece extraño, pero sepan que hace unas décadas atrás nacíamos 60.000 y hoy 30.000. Y si seguimos a este ritmo, la realidad nos va a chocar en la cara. Nos metemos entonces de lleno en los orígenes, en las ideólogas del género. La principal y primera fue Simone de Beauvoir. Esta feminista radical fue esposa de Jean-Paul Sartre, ambos marxistas, ultra izquierdistas y defensora de la revolución cultural china de Mao Zedong, a quien le dedicó incluso uno de sus libros a dicha revolución genocida. Su postura, la postura de Simone de Beauvoir, es de rechazo al matrimonio, la familia, la maternidad y a la feminidad, que considera son invenciones creadas por los hombres para perpetuar el dominio patriarcal. Su frase más renombrada es: uno no nace mujer, se llega a serlo. Con esta feliz idea, punto de partida del pensamiento feminista radical, convirtió el sexo en una construcción sociocultural,
Es toda una declaración filosófica que genera un punto de inflexión en la confección del discurso feminista, en la medida en que antes de Simone de Beauvoir, el feminismo entendía que la definición de la mujer era biológica y natural. Las feministas antes jamás pusieron en duda que se nacía siendo mujer, con sexo mujer. Y era eso precisamente lo que ellas defendían, la mujer y sus derechos, la mujer biológica. Pero con Simone de Beauvoir todo cambia y ahora lo biológico queda en segundo plano. La esencia de lo femenino ya no es la naturaleza. Eso ya no es el factor determinante. La biología queda fuera de la configuración de la identidad femenina, porque no se nace mujer. Tu condición de mujer va a ser adquirido en el desarrollo de tu vida social. Se va a ir construyendo. Pero claro, no se trata de cualquier vida social, sino que es una vida social bajo el imperio de un sistema que llama el patriarcado, en que lo domina lo que ella llama, o sea, domina esta vida social, lo que ella dice es el primer sexo, que es el patriarcal, el del hombre. El segundo sexo, su libro se llama El segundo sexo, es la mujer. En su escala jerárquica el hombre es el primer sexo y es quien domina el sistema social, político y económico, que hace que eso que no es una mujer desde su nacimiento sea el patriarcado el culpable de convertirla en mujer, bajo sus propias reglas opresivas. Entonces, lo que hay que hacer para liberar a la mujer es atacar esas determinantes culturales de este sistema patriarcal, ¿verdad? Que ha hecho de ese algo que no tiene una esencia natural, que es la mujer, una mujer, ¿verdad? Otra feminista radical, influyente, es Sulamit Firestone, que viene a ser la fundadora oficial del feminismo radical, a la postre diagnosticada con esquizofrenia, que sustenta e impulsa la lucha entre sexos expresando lo siguiente: es necesario asegurar la eliminación de las clases sexuales y para eso se requiere que la clase subyugada, las mujeres, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción, que se restaure la mujer a la propiedad sobre su propio cuerpo, como también el control femenino de la fertilidad humana. En el año 70 publica su libro titulado Política Sexual y acuña su frase más famosa de lo personal es político. Y con esta frase convierte lo íntimo, lo personal, en algo político. Y la verdad que es curioso que mucha gente vea esta frase como una declaración de liberación de una feminista, cuando precisamente es justamente lo contrario, puesto que al volver lo personal algo político, está difuminando la frontera que separa el espacio de lo privado de lo público. Y entonces lo que hago, en definitiva, es permitir que la política se meta en la vida íntima de las personas, como está sucediendo hoy en día. Recuerden, por ejemplo, ustedes, hay muchos, lo vamos a ver, hay muchos casos demostrativos de cómo lo político ya se metió en lo sexual. Y por ejemplo, el censo que hace Uruguay, una de sus preguntas y una de las cosas que censa es la orientación sexual de la persona. Y yo pregunto, ¿a qué le importa al Estado la sexualidad de sus ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué se tiene que meter para saber si sus ciudadanos son heterosexuales, bisexuales, homosexuales o lo que fuera? Bueno, ahí está precisamente en estos tiempos, está lo que ya decía Firestone, el Estado metiéndose en la privacidad de la sexualidad de las personas y censándolas. En ese sentido, es lo que sucede hoy en día y tenemos, aparte del censo, muchos otros ejemplos que vemos a diario, ¿verdad? De cómo lo político se ha metido en lo personal. Por ejemplo, otro, cuando el Estado imparte educación integral sexual a los niños, esto es un claro ejemplo de que algo íntimo, personal de las familias, de los padres, como lo es la educación sexual que quieran dispensar a sus hijos,
se convirtió en político y el Estado a través de la educación pública asume ese error, asume ese rol que claramente no tiene que asumir. Una vez más, ¿qué hace el Estado enseñándole educación sexual a nuestros hijos? Cuando eso es resorte y competencia de los padres. Otro ejemplo es la reciente ley que aprobó en Uruguay, que se llama justicia menstrual. La menstruación ha sido definida como una especie de opresión del patriarcado, ¿no? Las mujeres menstruan y los hombres no. Bueno, entienden que la naturaleza las condenó por eso. Entonces, hay una diferencia ahí de género que hay que igualar. ¿Y cómo lo hacemos entonces para igualar esto, esta desigualdad? Obligando a toda la población a pagar y entregar canastas menstruales a las mujeres. Material íntimo, ¿verdad? Higiénico, que se mezcla con lo político a través de una ley. Otro ejemplo de que lo personal se ha vuelto político es esa bandera multicolor, la que identifica a los grupos LGBT, que es la bandera política más relevante de los últimos años. Y afirmo que es una bandera política porque esa bandera la vemos en las universidades, en los colegios, en muchos estamentos y estructuras del Estado, en las Naciones Unidas. Esta bandera se iza junto con los pabellones nacionales, en las embajadas. Pero esa bandera es una bandera sexual también, porque remite a orientaciones sexuales. Por lo tanto, política y sexualidad se han confundido por completo. Y esto no es una liberación, esto es una intromisión del poder político dentro del ámbito de la sexualidad humana. En sus delirios, Firestone decía que el objetivo final de la revolución feminista debe ser no solo la eliminación del privilegio masculino, sino de la misma distinción entre los sexos, es decir, la eliminación de los sexos. Las diferencias genitales entre seres humanos no tendrán ya ninguna importancia. Para lograrlo, decía, hay que destruir la familia, ya que es la fuente de la represión psicológica, económica y política de la mujer. Esto es el origen de la ideología de género. Todas las feministas comparten esto que le estoy diciendo y por eso es lo que vivimos hoy. Partidaria de la normalización de la pedofilia y el incesto, expresaba Firestone. Si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto a que el tabú del incesto habría perdido su función. Textual, lo que acabo de leer. Y no solo Firestone dice esto, ¿verdad? Muchas feministas lo comparten. Por eso, nosotros decimos que la ideología de género es la apertura a la depravación del incesto y la pedofilia, porque son sus propias promotoras las que así lo expresaban y afirmaban. Todo esto lo vamos viendo como normal hoy en día y si no lo atacamos es como un picapalo. Se nos va metiendo en la cabeza con mensajes en la tele, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todo, en la política pública, en todo y cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces, para destruir a la familia, ¿no? Y para pervertir la gente y una degradación moral total, hacemos de la pedofilia y el incesto, empezamos a verlos con conductas normales. Y ustedes pueden ver carteles en ese sentido, empezando a normalizar declaraciones públicas de políticos que empiezan a querer normalizar estos actos. Otra feminista, Germaine Gire, autora del libro La mujer eunuco, con una vida personal absolutamente escandalosa, proponía en su delirio la estrategia más ridícula y moral para permitir el retorno de las mujeres a la humanidad. Sencillamente que exterminasen a los hombres, decía ella, siendo conocida por su defensa del lesbianismo y homosexualismo. En este caso, un poco para disgusto de las feministas radicales, en su libro Sexo y Destino, que fue una breve luz de sentido común en su vida, afirmó que la sociedad occidental se está suicidando por obra de las políticas de control de la natalidad, denunciando que Occidente es sumamente hostil con los niños y con la maternidad. Otra feminista radical,
llamada Kate Millett, quien hizo ver que el patriarcado es un sistema de dominación que regula la relación de poder entre los sexos, llevando adelante el eslogan feminista, igual que Firestone, lo personal es político. También hizo esa bandera. Siguiendo la línea también por Simone de Beauvoir, de que la mujer no nace, se hace, Millet dio un paso más adelante y afirmó: el sexo es una categoría social impregnada de política. Expresaba también que el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Cierro comillas. Más acá en el tiempo, Judith Butler, activista por los derechos de gays y lesbianas, refiere a que el género y el sexo biológico son dos cosas separadas. El cuerpo humano no debe ser entendido como un hecho estático, sino como un modo de convertirse, donde no hay una sola identidad. Yo viajo de una identidad a otra, dice Butler. Sus absurdos encuentran su momento cumbre cuando, preguntándose sobre si ella debe reconocerse como mujer, lesbiana, judía o estadounidense, responde que, abro comillas, su identidad viaja a través de una y otra. Es todas y ninguna a la vez. Cierro comillas. En sus palabras, abro comillas, el género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Su aporte, el aporte de Judith Butler, se ha convertido en una bandera para los movimientos LGBT, que asumen las identidades en tránsito como apuesta política de inclusión social. Las ideólogas de género Lucy Gilbert y Paula Westbester afirman: cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus órganos genitales. Una vez hecha esta asignación, nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es, femenina o masculino. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y el pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de un individuo. ¿Ustedes creen todo esto delirante? Les pregunto. Pues la ley de género de Uruguay nos dice que el sexo es asignado. En los años 80, Mónica Witting va a ser una pieza clave para inaugurar lo que más adelante se va a llamar la teoría queer, que vemos hoy en día, ¿verdad? Para ella la lesbiana juega un rol fundamental y dice que la lesbiana no es una mujer, sería un tercer sexo. Entonces la lesbiana viene a desvelar el engaño, ese engaño que la sociedad patriarcal nos ha impuesto, de que solo hay dos sexos. Ella encuentra en la lesbiana el tercer sexo. Ella utilizó la lesbiana como sujeto político para decir que no hay binarismo sexual. Lo que hay es un régimen de heterosexualidad obligatoria que es necesario cambiar. Y ahí encontró a la lesbiana para tratar de romper esta heterosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, luego de este breve repaso, lo que hay que entender es que esta ideología parte de una visión dualista de la persona. Se divide la persona en dos elementos que se justaponen pero que no se unen. Por un lado la psiquis y la conciencia, la mente, y por otro lado el cuerpo. Distinguen cuerpo y mente. A partir de ahí, el cuerpo pasa a ser un instrumento, algo que podemos manipular, algo que está frente a nosotros, pero que no se integra en nuestra persona, y a lo que podemos darle el significado que queramos. Un cuerpo que se autoconstruye con total libertad y le da a su cuerpo el uso y el significado que quiera darle la palabra. La palabra clave aquí es performatividad, que es el término que utiliza Judith Butler, haciendo un símil con una representación teatral. En efecto, así como un actor puede representar distintos papeles,
ella dice que un cuerpo puede asumir distintas interpretaciones y distintos significados. Es un proceso de autoconstrucción, de repensar el cuerpo. Para hacerlo y ser absolutamente libre, hay que negar la naturaleza, negar lo que somos, negar la realidad. Hombres y mujeres no somos tales desde el principio, sino que nos vamos construyendo, nos vamos haciendo nosotros mismos. Somos seres fluidos que nacemos neutros. Por eso, Judith Butler denuncia como un atentado contra la libertad de las personas la mención relativa al sexo en el registro civil. Cuando un bebé nace a la vista de sus genitales externos, se le inscribe en el registro civil y se pone la categoría de su sexo, hombre o mujer, ¿verdad? Y así se lo registra. Y a partir de ese momento, ese bebé se le va a obligar a comportarse como un niño o una niña, y por tanto se va a dificultar su libertad para elegir su propio género. Y esto es de relevancia actual porque vemos que muchos países están eliminando esta mención relativa al sexo en el registro y, por supuesto, en muchos otros documentos. El género tiene su origen en el feminismo radical, pero luego muchas feministas se han dado cuenta que el género va en contra de la mujer, pues quiere eliminarla, ¿verdad? Quiere eliminar el sexo femenino. Entonces todas sus conquistas quedan en la nada. Las conquistas de las feministas de la diferencia, no de la igualdad. Porque hay dos tipos de feminismo, ¿verdad? El de la diferencia y el de la igualdad. El de la diferencia reconoce la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Por eso no puede estar nunca de acuerdo con la ideología de género. Porque eso es un feminismo igualitario que hace desaparecer al feminismo. Entonces, en esta locura de esta obra teatral que es el cuerpo, el hombre se fija la ley a su conveniencia, juega a ser Dios de su propio cuerpo, y nos autocreamos a nosotros mismos. Alejados de la heterosexualidad y del acercamiento y relaciones afectivas entre el hombre y la mujer, de la reproducción biológica, de la maternidad y del embarazo y el parto, porque todo eso que acabo de decir son signos de opresión del hombre. Entonces nos vamos acercando a otro punto de convergencia entre la ideología de género y lo que se llama hoy en día, y ustedes han podido escuchar, el transhumanismo. Y también el transespecismo, corriente de aquellos que piensan que han nacido en la especie equivocada. Puede sonar a locura, pero es que si perdemos de vista lo que somos, nuestra propia naturaleza, entonces cualquier cosa es planteable. Y nos encontramos así con, por ejemplo, esta persona argentina que se ha sometido a más de 50 intervenciones quirúrgicas porque quiere ser un elfo. Él nació fuera de la especie humana. Su obra teatral le dice, su cuerpo le dice en esta performatividad que él no pertenece a la especie humana, sino que pertenece a la especie de elfos. Otro canadiense que quiere ser un alienígena sin género y entonces se somete a intervenciones y se amputa sus propios genitales. La ideología de género, al hacer esta apertura, abre la cuestión para cualquier cosa, ¿no? Y nosotros terminamos viendo como normales y conferimos derechos a todo este tipo de cuestiones, que hoy están acá a la vuelta de la esquina. Muchas cosas que nos parecían locura hace 30, 40 años, 20 años, hoy ya son ley. Y todas estas cuestiones del transhumanismo y el transespecismo también están acá a la vuelta de la esquina, porque al aprobar la ideología de género ya no hay límites. Los estados aprueban y lo fomentan esta antropología que no es científica y no es compartida por la mayoría de la población. Y sin embargo se nos impone a través de leyes imperativas y sancionadoras bajo la bandera de la libertad y la extensión de derechos, bajo un discurso buenista y muy eficaz, pero en realidad lo que se está haciendo es atentando contra los derechos y libertades constitucionales, empezando por la libertad de enseñanza y siguiendo por otros muchos. Somos muchos los que creemos que tenemos una concepción de persona muy diferente, basada en una antropología realista que arranca desde una tradición aristotélica y que nos habla de la unidad del cuerpo y el alma, basada también en los datos de la ciencia, que nos dice que hemos sido generados como hombre o mujer desde el momento de la concepción. Sabemos que el cuerpo no es una especie de carcasa que podemos manipular a capricho, sino que es una dimensión esencial y constitutiva de la persona. La corporalidad se encuentra ineludiblemente ligada a la sexualidad, y así el ser humano solo puede existir como varón o como mujer, y no tiene otra posibilidad.
dos sexos, dos únicos géneros. No somos solo biología. La diferenciación sexual no se reduce solo al ámbito corpóreo y a un tema genital, sino que matiza y modula absolutamente todos los rincones de nuestra personalidad. Es una característica primaria que nos acompaña siempre. Por eso, no decimos que tenemos un sexo masculino o femenino, sino que decimos que somos hombre o mujer, porque lo somos en la unidad de la persona, que es una unidad indisoluble de cuerpo y alma. Y al crecer y madurar vamos configurando nuestra personalidad a partir de esa base que nos viene dada. Llegamos al mundo y nadie nos preguntó si queríamos ser hombre o mujer. Nos encontramos con un sexo determinado y vamos creciendo y madurando en esa interacción con nuestra cultura, desarrollando una personalidad congruente con ese sexo biológico. Lo que no parece razonable es negar la propia configuración natural, sencillamente porque es imposible liberarse de uno mismo. Y ya hemos dicho que lo corporal somos nosotros mismos. No es como dice la ideología algo frente a nosotros que puedo manipular a capricho. No tiene ningún sentido tratar de construir la personalidad al margen del dato objetivo de nuestra naturaleza sexual, porque la identidad sexual es constitutiva de nuestro propio yo, y negar la propia humanidad perjudica muy especialmente a la mujer, porque la determinación biológica del humano tiene su manifestación más clara, más innegable, más palpable en la maternidad, que es de lo primero que se quiere liberar los ideólogos del género. La ideología de género y sus orígenes surge como un movimiento de liberación de la mujer y se ha convertido hoy en su peor enemigo. Por eso, como decía, hay tantos sectores del feminismo que le dan la espalda radicalmente al género. En la legislación actual y en los programas educativos inspirados en ella, se plantea a los niños ya desde la educación infantil que pueden elegir lo que quieren ser, y se trata de evitar cualquier referencia considerada sexista que le pueda conducir a identificarse con su sexo biológico. Y esto no es un camino para la igualdad, sino que es un camino para la confusión en la propia identidad de los niños. Es lo que conlleva al niño a confundirse, es lo que lleva a esta ideología a pervertir la mente de los niños. La negación de lo biológico y la instrumentalización del cuerpo conducen a la disolución del sujeto, de la familia. Obviamente, si no hay hombres y mujeres, no hay familia. Y personalmente esto se tiene que ver con honda preocupación, porque el sufrimiento que esto puede producir, y es triste reconocer que en Uruguay esta ideología se esté imponiendo muy eficazmente, en medio de una sociedad civil ciega, sorda y muda. La ideología de género es la madre de todas nuestras batallas, la que los padres debemos librar, porque causa un daño inmenso a nuestros hijos, ¿verdad? Y luego que ello suceda, lo causará a nosotros mismos y a toda nuestra familia, ¿verdad? La diferencia sexual no es fuente de injusticia ni de opresión, sino que es algo maravilloso. Es el perfecto complemento entre hombres y mujeres. El vínculo no debe ser de rivalidad como ellos nos quieren hacer ver, sino de complementariedad, de ayuda mutua, pues ya es hora de dejar de identificar la virilidad con machismo y que los hombres no pueden ser hombres, identificar feminidad con debilidad. La diferencia no equivale a injusticia ni a discriminación. El borrado de la diferencia sexual no hace una sociedad mejor ni mejora las relaciones entre hombres y mujeres, sino que conduce a una rivalidad entre hombre y mujer mimética. Caemos en una competencia generalizada y todos salimos perdiendo. Entonces lo que tenemos que nosotros es enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a recibir su propio cuerpo, a cuidarlo y a descubrir su significado, a recuperar la identidad masculina y la femenina, la belleza del amor entre el hombre y la mujer, la grandeza de la maternidad y la paternidad. Nosotros, los que nos oponemos a esta ideología, tenemos una mejor historia que contar, mucho más humana, y tenemos una responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? No podemos no hacer nada y permitir que esta ideología tan dañina y metafísica se imponga. Y ustedes dirán,
que me están escuchando, ¿por qué nosotros me pongo a hablar de estos delirios? ¿Por qué pierdo tiempo escuchando estas cosas? Si en realidad ustedes saben que la mujer existe y que el hombre existe, ¿no? Entonces, ¿por qué uno pierde tiempo en algo tan evidente, que es mentira? Bueno, el problema está en que, a pesar de ser algo tan evidente y por supuesto avalado por todas las áreas de la ciencia, los estados, movidos por diferentes intereses, ya no están entendiendo lo obvio, ya no están comprendiendo que el pasto es verde y que los pájaros vuelan. Y están avalando, mediante leyes y todas sus políticas públicas, esta ideología, ¿verdad? Y entonces comienza, lo metafísico trae a lo metafísico, y lo metafísico trae el fraude y el engaño. Entonces encontramos hechos en donde, por ejemplo, un argentino se autopercibió mujer con el único objetivo de jubilarse a los 60 años, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la ideología de género es un ingreso a la pedofilia? Porque personas, hombres de 70 años depravados mentales, se pueden autopercibir de 7 y querer jugar a las muñecas con tu hijo, ¿verdad? Porque personas, hombres que han cometido violencia de género o han asesinado a su pareja o han cometido cualquier tipo de delito grave, al momento de ir preso se autoperciben mujer para ir a la cárcel de mujeres, y así ha pasado. Y lo han derivado en este delirio total, le han hecho caso a sus delirios los jueces, lo han mandado a la cárcel de mujeres, y esta persona ha embarazado a otras presas e incluso ha matado en otros casos y las ha violado. La naturaleza siempre prevalece. Otro caso, políticos. Como había cuota, como hay ley de cuotas en las listas, se autoperciben mujeres para poder ascender en las listas. Eso ocurrió en México, lo pueden ver. Y el político Humberto se transformó en Humberta. Está el video, donde él se presenta ahí autopercibiéndose mujer. En el deporte, lo hemos visto últimamente en los Juegos Olímpicos, en el boxeo, en el levantamiento de pesas, ¿verdad? En la MMA, hombres que se autoperciben mujeres compitiendo. Lo vimos en el hockey femenino, en un caso de Argentina, lo pueden buscar y lo pueden ver, ¿verdad? Hombres que se autoperciben mujeres compitiendo con mujeres biológicamente femeninas, ¿verdad? ¿Qué de justo tiene ello? El hombre tiene otras características musculares, hormonales, no sé, recuperación de oxígeno diferente, todo tipo de diferencia este, con respecto a la mujer en el tema deportivo. Eso es evidente, no hay que ni aclararlo. Pero bueno, se le permite a hombres genéticamente biológicos competir. Pero hemos ido hasta el delirio de concursos de belleza femenino de mujeres, permitir transexuales, hombres que se autoperciben mujer, y le permitieron competir en concursos de belleza. Miss España fue un trans que después compitió en Miss Universo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ustedes recuerdan? Creo que se llamaba Angélica o algo así, esta persona trans. Los medios bombardean tanto con esta información que no se conoce quién fue Miss Universo. Se conoce quién es Angélica, la mujer trans, entre comillas, que participó en este concurso. Y así van metiendo y normalizando todas estas cuestiones, ¿verdad? Vemos personas que se creen de otra especie, animales, personas que se enamoran de un árbol, lo pueden ver, de su computadora, de uno mismo que se casó con él mismo y en su casamiento se partió en dos. Por un lado hombre en un traje y por otro lado vestido de mujer. Bueno, todo esto es el género. Todas estas perversiones que antes diríamos que se trata de personas insanas, que habría que tratarlo en un psiquiátrico, permite la ideología de género. Y Uruguay tiene una ley respecto a esto, avalando todo esto. Entonces, bueno, la cuestión vamos a ir terminando por acá, que los padres, nosotros como ciudadanos, demos la pelea, luchemos para derogar todas estas leyes metafísicas, no permitir el delirio,
que se nos va imponiendo paulatinamente, progresivamente, disimuladamente, y luchar contra esto, estar atento en los colegios, estar atento en la educación de nuestros hijos y dar la pelea. Yo los invito a dar la pelea contra esta ideología nefasta, como también con todas las otras ideologías que yo he podido compartir con ustedes en los anteriores podcasts. Así que los invito a reflexionar, a profundizar y a estudiar en lo que es la ideología de género y a saber, una vez más se los digo para terminar, que la ideología de género y el aborto son la madre de todas nuestras batallas. Así que bueno, viva la vida, viva la libertad, la familia y la maternidad. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Una producción de Neurovibes por Blanca DJ.